Hola, bienvenidos detectives a tu canal de crimen y misterio, Noches con Jexy. Y yo soy Jexy. Hoy les estaré contando sobre Peter Corten, uno de los criminales más atroces que azotaron Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que por las características brutales de sus asesinatos se llegó a relacionar nada más y nada menos que con el criminal Jack el Destripador, quien había estado sembrando el pánico, el terror, la desidia en Londres. Sin embargo, lo que sucedió en Rumania del Norte, Alemania, era mucho más atroz. Al que se le conocía como vampiro de Düsseldorf, si tengo algún error, déjenmelo en los comentarios, practicaba una crueldad sin límites y atacaba ferozmente, en su mayoría, mujeres y niñas. En un mundo de redes sociales, todos creemos conocer a los demás, pero cualquiera puede ser el que elija tu destino. Cualquiera puede ser un asesino serial. Peter Corten nació el 26 de mayo de 1883 en Kolmongen, un suburbio de Colonia, en un entorno de extrema pobreza. Su padre, el mayor de 13 hermanos, era un alcohólico con tendencias sádicas que maltrataba a su mujer y a sus hijos en el apartamento de una sola habitación en el cual vivían durante toda su infancia. Este sometimiento diario a la violencia, tanto sexual como física, debió influir muchísimo en este pequeño niño, que solo a los 9 años entabló una relación enfermiza, por decir poco, con un cazador de perros que vivía en el mismo edificio. Con los animales que éste encontraba, se introdujo en la práctica de la zoofilia, que realizaba inicialmente con perros. Cuando Corten maduró, sexualmente claro, estas prácticas se extendieron muchísimo más y llegaron a ovejas, cabras y otros animales de corral. Y según varios testimonios de la época, habría sentido cierto placer especial cuando el animal era apuñalado durante las relaciones, obviamente. Con solamente 9 años, este niño decidió escapar de su casa, de Düsseldorf, donde vivía con su familia, donde ésta se había mudado para huir del dolor, la tristeza y la violencia extrema que habían convertido su vida en algo insoportable. Además, que al poco tiempo de abandonar su hogar, asesinó a 2 amigos ahogándolos en el río. Aunque se carece de registros en realidad policiales que puedan corroborar estos hechos, se especula que fue él, porque era el único que estaba allí con ellos, y además por los pasos que continuó teniendo luego de esto. Tras delinquir, comenzó una de sus tantas estancias en prisión, por condenas de muy corta duración, debido a diversos delitos menores. Las duras condiciones de estas prisiones confirmaron su tendencia sádica, que decidió trasladarla de los animales de granja a los seres humanos. Es en realidad algo típico de asesinos en serie. Con cada sentencia a la cárcel, la rabia de Corten contra la sociedad y su capacidad de depravación iban en aumento. En esa espiral de violencia descubrió una fascinación por los actos sexuales brutales. Durante el aislamiento, lo que aumentó también sus fantasías. Esto lo vemos muchísimo también en personas que tienen esas tendencias sádicas y cuando ven porno muy fuerte, pornografía muy brutal, tienden a enfermarse mucho más. En mayo de 1913, no mucho después de haber salido de la cárcel,
Corten ya merodeaba por las calles de Colonia, al sur de Alemania, en busca de algún lugar para robar. El 25 de mayo de 1913, Peter Corten, un hombre ya de 30 años, vivía de lo que robaba. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar, pero cuando entró a desvalijarla, se dio cuenta que en su interior se encontraba una niña de 13 años, llamada Christine. Ella estaba durmiendo en su habitación y, tras comprobar que no había nadie más en la casa, la estranguló y degolló. En palabras del propio asesino: entré en una casa de Wolfsrace, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar. Pero en la cama vi a una muchacha durmiendo, de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija de plumas gruesas. Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo, con el cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la estera de la cama. El padre de la niña, Peter Klein, fue acusado del asesinato. Esto, aunque en realidad es normal, me parece cruel, ya que Corten, quien ya desde el primer momento mostró señales inequívocas de un trastorno narcisista, dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales, PK, que casualmente coincidían con las del padre. Qué triste. Otras fuentes también mencionan que no fue su padre el acusado realmente, sino su tío. El hombre fue acusado de asesinato, pero también fue absuelto por un jurado que decidió que no había pruebas suficientes para condenarlo. La identidad del asesino de Christine no se pudo saber ni aclarar hasta mucho tiempo después. 2 meses después, Corten encontró a su siguiente víctima. En un nuevo asalto domiciliario, el asesino se topó con la joven Gertrude Franken, de 17 años solamente, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizarían totalmente a la ciudad de Düsseldorf. Corten, que anteriormente había disfrutado matando y torturando animales, comenzó a asesinar seres humanos solo por diversión. Las siguientes víctimas serían 2 hermanas, a las que mutiló, y a partir de entonces dio un paso más en su locura criminal. Empezó a beber la sangre de sus víctimas, y de allí su famoso apodo, el vampiro de Düsseldorf. En 1914, año terrible, fue reclutado por el ejército alemán para servirle al país durante la Primera Guerra Mundial. Estaba ya acostumbrado a actuar bajo sus propios principios, y en la milicia encontró personas que le decían qué hacer, cómo, cuándo y dónde. Actos que para una persona con las actitudes de Corten, narcisista, no fue de su agrado. La disciplina y las órdenes lo llevaron a desertar. Tal decisión fue un agravio total para las fuerzas militares, por lo que lo encarcelaron hasta 1921. Entre los meses de febrero y noviembre de 1929, Corten, con el ego desatado, algo muy habitual entre los asesinos en serie, empezó a poner
en jaque a la policía, burlándose de ella, enviando notas, cartas, en un afán por reafirmar su superioridad frente a los agentes. Curtin le envió un mapa donde indicaba el lugar en el que había arrojado el cadáver de una niña llamada Gertrude. En aquellos momentos, las comisarías alemanas se encontraban colapsadas por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con los nombres de posibles sospechosos. Pero no sería hasta 1930 que un error fatal conduciría al brutal asesino ante un tribunal. Curtin se había fijado en María, una joven de alrededor de 20 años que acababa de bajar del tren, justamente en la estación de la ciudad, donde él actuaba. Curtin salvó a Baldrick de un acosador que le estaba molestando y se ofreció a acompañarla hasta la residencia de estudiantes. Sin embargo, Curtin se las ingenió para llevarla hasta su casa, donde se insinuó a la joven y fue rechazado. Curtin entonces se ofreció a llevarla, esta vez sí, hasta la residencia de estudiantes, pero en lugar de eso, la condujo hasta un bosque, a las afueras de la ciudad, donde abusó de ella y la estranguló, donde la dio por muerta. La fortuna acompañó a esta joven que sobrevivió a la agresión y acudió de inmediato a la policía a denunciar los hechos. Pocos días después, Curtin era detenido. Los interrogatorios dieron a Curtin la oportunidad de satisfacer de nuevo su enorme ego. Fue acusado de 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato. En público, el criminal se exhibía como una especie de exitoso hombre de negocios vestido con un traje de etiqueta de buena calidad. Mostraba también educación y lo primero que hizo al llegar a la corte fue pedir disculpas por las molestias ocasionadas y se declaró inocente. Sin embargo, el intenso interrogatorio del juez y una sucesión de pruebas inapelables durante los 2 meses de juicio hicieron que Curtin admitiera su culpabilidad. Confesó así que era el vampiro de Düsseldorf y detalló su cadena de crímenes. Al profesor Karl Baer, un distinguido psicólogo, que posteriormente publicó la confesión en un libro titulado El sádico. Durante las sesiones confesó alrededor de 79 actos criminales, entre los que se incluían también agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego a edificios abandonados con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a los vagabundos que dormían adentro. Entre sus fetiches se encontraba, por obvias razones, la sangre, además que decía que la proporcionaba un placer gigante estar en contacto con ella y que a veces terminaba hasta bebiéndola. Este trastorno se denomina hematodipsia o vampirismo clínico y ha sido frecuentemente diagnosticado en otros personajes también históricos y asesinos en serie, como la famosa condesa húngara del siglo XVI, Elizabeth Bathory, de la cual, por cierto, tengo un video que pueden ver haciendo clic al link, tanto acá abajo como seguramente en alguna tarjetita por acá arriba. El jurado tardó apenas 90 minutos en declararlo culpable y otorgarle a Curtin 9 sentencias de muerte. Curtin no protestó ni intentó apelar. Su ejecución por guillotina se fijó para el 2 de julio de 1931 en Colonia. Su estado de enajenación mental y el grado de trastorno del personaje quedó en evidencia tras sus últimas palabras antes de morir. Visiblemente intrigado, preguntó a su verdugo: Después de que me corten la cabeza,
voy a poder oír cómo brota la sangre de mi cuello. Todos los psiquiatras del país se mostraron muy intrigados en el caso y también en el análisis clínico de las actividades del que fue bautizado como el vampiro de Düsseldorf. Estas servirían para poner las bases de numerosos estudios en el campo de la psiquiatría, que tenían el objetivo también de explicar la psicología de un asesino en serie y elaborar de esta manera diversos perfiles criminales. Los psiquiatras, profundamente intrigados por la psicología y la anatomía del cerebro de Corten, no dudaron en solicitar a las autoridades la cabeza cercenada del asesino. Claro, no como un trofeo, sino más bien para estudiar su cerebro, a lo que la justicia alemana no puso inconvenientes. A día de hoy, la cabeza del vampiro de Düsseldorf se exhibe en el Museo Ripley's de Wisconsin, en Estados Unidos, obviamente. Como una curiosidad, más que nada histórica, dentro de una caja de cristal, un cartel explica su caso a todas aquellas personas interesadas en su vida y en su perfil. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y acompañarme en esta historia. Recuerda dejarme un like, compartir y suscribirte en este bello canal. De verdad, estoy muy feliz de que vuelvas acá conmigo. También le quiero agradecer a todas aquellas personas que me han estado apoyando todo este tiempo para crear videos y para mejorar también la calidad de los mismos. Poco a poco estaremos trayendo cosas nuevas. Por ahora, lo que tengo nuevo para ustedes es el nuevo fondo, que me encanta. Generalmente de cada 2-3 meses me aburro del fondo, cambio para otro, pero espero que este, más que cambiarlo, crezca. Así que denle mucho amor a este video para seguir subiendo de calidad todos los videos que vienen. Y déjenme sus comentarios para ver qué posibles videos puedo hacer más adelante. Así también escuchan cosas que les puedan interesar. Muchas gracias, esto es Noches con Jexy y yo soy Jexy. Bye.